por la invitación esta que recibí, ¿no? A mí me gusta mucho. Y ya me está gustando mucho más venir a los sitios así, o ir a los sitios así, que ir a los grandes congresos, porque en los grandes congresos acabamos siempre escuchando lo mismo. Y aquí por lo menos, pues seguro que yo estoy convencido que voy a escuchar cosas nuevas, por lo menos ya desde las 4:30 llevo escuchando cosas nuevas. En segundo lugar, reiterar, como decía don Salvador, ¿no?, que me he quedado sorprendido. Me quedé sorprendido cuando vi el otro día, porque bueno, a mí me habían invitado a esto, y dije que sí, pero cuando vi el otro día en internet, post-Cerese de la 21ª semana, dije, anda, pues vaya aguante que están teniendo y cómo lo habrán conseguido, porque empezar una cosa de estas es bastante sencillo. Pero claro, mantenerlo durante 21 años es mucho más complicado. Y claro, algo de salero en ello han debido de tener también las personas que vienen, porque si no viniera nadie, pues los organizadores optarían por acabar no caminando. Bien, a mí este año, como han visto en los carteles, me han encomendado un tema en torno al Concilio Vaticano II. Me parece que todos los temas han ido en torno al Concilio Vaticano II por la efeméride que se ha celebrado. Y a mí me dijeron que hablase de la libertad religiosa. De la libertad religiosa. Y bueno, y vamos a hacer, o vamos a entrar a eso. Yo voy a hacer una advertencia. Y es que es una semana de teología, como es lógico. Seguramente los que han estado antes que yo les han hablado maravillosamente de los temas teológicos que les correspondían. Y yo voy a hablar también de un tema teológico, pero no voy a hablar desde un punto de vista teológico, ni de teología cristiana, sino que voy a intentar hablar, mejor dicho, desde un punto de vista jurídico. Desde un punto de vista jurídico. ¿Por qué? Como les voy a hacer notar con más precisión dentro de un ratito, es que el mismo Concilio Vaticano II, cuando aprueba, como les diré, a última hora, el decreto Dignitatis Humanae, que es el que se refiere a la libertad religiosa, lo hace, curiosamente, desde un planteamiento no teológico, sino jurídico. Y esto muchas veces no se suele poner en evidencia, pero es así. No se suele poner en evidencia, entre otras razones, porque normalmente sobre el decreto Dignitatis Humanae han escrito y han hablado mucho y bien teólogos, o bien teólogos moralistas, o bien teólogos de moral social, o en algunos aspectos, pero de manera muy tangencial, pues canonistas, profesores o técnicos de derecho canónico. Lo han hecho muy bien, pero fundamentalmente lo enfocaban desde un punto de vista, o bien desde la teología social, o bien desde la teología moral, o bien desde algunos principios del derecho canónico. Con lo cual, desde mi humilde opinión, seguramente equivocada, pero intentaré aclarar mi opinión, han perdido, se ha perdido en la Iglesia, cuando se habla de este texto y de la libertad religiosa, unos aspectos muy interesantes. Unos aspectos muy interesantes. Que sí que estuvieron presentes en el aula conciliar, sí que estuvieron presentes en el concilio. Precisamente, como luego señalaré con más precisión, tan estuvieron presentes en el concilio que este decreto fue el último que se aprobó en el Concilio Vaticano II. La víspera de la clausura. La víspera de la clausura. Por la controversia que creó entre los propios obispos. Precisamente por estas cuestiones de fe. Pero para ir situando el problema de la libertad religiosa y de este texto, pues yo primero les voy a hacer una referencia a los antecedentes históricos, porque es muy interesante tener en cuenta un poco la historia próxima y la historia remota de este texto. Miren,
La primera idea que nos tiene que quedar muy clara es que la Iglesia, la historia de la Iglesia, desde sus comienzos, la libertad religiosa fue una de las primeras reivindicaciones que hicieron las comunidades cristianas. En cierto modo, ante el judaísmo y sobre todo ante las autoridades del Imperio Romano. Hasta el cristianismo no se había planteado esta cuestión. No se había planteado. Normalmente, en todos los lugares, en todos los territorios, había una religión, punto. Esa religión la seguía todo el mundo sin mayores problemas. Dentro del Imperio Romano había muchas religiones y el Imperio Romano las aceptaba todas. Pero siempre que se mantuvieran en la práctica de sus cultos religiosos y que no se metieran en las cuestiones. Los cristianos, precisamente por aquella famosa frase de Cristo que recoge muy bien el evangelista Mateo en el capítulo 22, versículo 21, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Desde el principio tienen muy claro que los límites de su vida pública, de su vida política como ciudadanos y las exigencias de su vida religiosa como cristianos no pueden mezclarse. Y que la autoridad política tiene que dedicarse a los asuntos políticos y no interferir en los asuntos religiosos. ¿Por qué los cristianos son tan sensibles con esta cuestión? Porque el cristianismo exige unos compromisos públicos. Las religiones conocidas hasta el momento más bien identificaban las exigencias religiosas con las exigencias políticas de sus respectivos territorios. En este sentido, el cristianismo supone una ruptura, se rompe esta igualdad. Pero no solo se rompe, sino que además el cristiano, por su fe, tiene determinadas exigencias que tienen una repercusión social y pública inmediata. Claro, cuando estas exigencias sociales y públicas de la fe cristiana entran en conflicto, entran en discusión con los principios de las autoridades del imperio o de las autoridades judías, entonces los cristianos dicen, no, mire usted en lo religioso no tiene por qué. Por eso el cristianismo es quien por primera vez reivindica la libertad religiosa. Y esto lo mantienen los cristianos en medio de las persecuciones. Pudiéramos decir en este sentido que el auténtico origen de las persecuciones es el enfrentamiento entre una religión, entre una fe que implicaba totalmente a la persona, que en este sentido era una religión totalizante de la persona, frente a un sistema político totalitario, que además de llegar al conjunto del Estado, en este caso del Imperio Romano, quería también llegar a la propia intimidad y personalidad de los individuos, de sus ciudadanos. Y los cristianos no pasan por ahí, aún a riesgo de su propiedad. Y este es un principio que se mantiene siempre en la Iglesia. Bien es verdad que hay momentos en que esto tiene su quiebra, en que se olvidan de este principio y sobre todo a partir del siglo IV, siglo V y sobre todo siglo VI,
pues se empieza a unir el cristianismo con lo social y lo político. Y, en cierta medida, se olvida esta reivindicación tan fuerte del cristianismo desde sus orígenes. Digo que en cierta medida se olvida, porque siempre en la Iglesia, a lo largo de la Edad Media, sería ahora muy prolijo entrar en hablar de testimonios a lo largo de la Edad Media, se sigue reivindicando esta libertad de la fe y de la religión con respecto a la autoridad política. Por darles una referencia, pues en el siglo XII-XIII tenemos una gran cruzada, se llama cruzada contra los albigenses. Eran unos cristianos del sur de Francia, del sureste de Francia, norte de Italia, que tenían unos planteamientos religiosos pues que se salían mucho de la ortodoxia. Entonces la respuesta es que el rey de Aragón inicia una lucha contra ellos, les obliga a abandonar su herejía y a volver al cristianismo. Y esta situación es aceptada también por una parte de la Iglesia, criticada por otra, aceptada por una parte. ¿Qué significa esto? Que dentro de la Iglesia siempre ha habido, aun en las épocas más oscuras, podríamos pensar en este sentido, siempre ha habido esta reivindicación de la libertad de la fe con respecto a las autoridades políticas. Cuando esto se adquiere unos tintes más fuertes, a raíz de la Reforma Protestante. A raíz de la Reforma Protestante, Europa se divide religiosamente y empiezan a surgir ciertos problemas a la hora del control de la autoridad política sobre la profesión de fe. Y precisamente en la época de la Reforma Protestante es cuando se vuelve a recuperar ese principio de la libertad de la fe, de la libertad de la creencia con respecto a las autoridades civiles, a las autoridades estatales. Esta situación, con mayores o menores crisis, llega al siglo XVIII, en torno a la Revolución Francesa, donde por primera vez en Europa, no en el mundo, donde por primera vez en Europa se hace una, en cierto modo, publicación de una Carta de Derechos del Ciudadano, no de derechos humanos, sino del derecho del ciudadano. Y allí se habla de la libertad de cultos, ya en un texto que tuvo una cierta repercusión jurídica. La Iglesia, a través del magisterio de los papas, se opone, el primero Gregorio XVI, se opone a la libertad de cultos y a la tolerancia y a la libertad de conciencia, diciendo que eso era un mal pernicioso. Del mismo modo, aunque de manera un poco más, quizás menos agresiva, se expresan Pío IX en el Sílabus y el Papa León XIII. Se puede decir que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la Iglesia, al menos en su magisterio oficial, no aceptaba la libertad religiosa. ¿Por qué? Pues por estas dos razones fundamentales. Una, porque decían, miren ustedes, si el catolicismo es la religión verdadera, toda persona está moralmente obligada a aceptar la religión verdadera. Por lo tanto, si se permite que elija cualquier otra religión, se está facilitando que cometan un pecado. Y esto no es permisible, que se favorezca la comisión de un pecado. Por lo tanto, aceptar la libertad, la tolerancia en materia religiosa implicaría la comisión de un pecado.
Y por otra parte, partían de otro principio. Entonces, miren ustedes, la verdad tiene derechos, el error nunca tiene derechos. Todos los derechos los tiene la verdad, y el error ni uno. Como consecuencia, la religión católica es la verdadera, la religión católica tiene todos los derechos. Las demás religiones no son las verdaderas, es decir, son erróneas, luego esas religiones no tienen derechos. Por ello, las autoridades públicas, los gobernantes de los estados, tienen que impedir esa libertad para favorecer los derechos de la verdadera Iglesia. Con esta situación se llega a papas como Pío XII y Juan XXIII. Pío XII, ya en su magisterio, empieza a reconocer que esta doctrina no es aplicable o no puede ser aplicable tal como se venía formulando, porque puede haber personas que de buena fe acepten otras prácticas religiosas, y eso hay que respetarlo. Y sobre todo Juan XXIII, en la Pacem in Terris, en una encíclica y en otro magisterio posterior, acepta ya perfectamente la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, que se había proclamado el 10 de diciembre de 1948. Entonces, el 10 de diciembre de 1948 se publica la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 8, se dice que toda persona tiene derecho humano, es decir, innato, a elegir la religión que quiera. Es decir, se formula una especie de libertad. Juan XXIII acepta como tal la declaración, con lo cual ya en la Iglesia se da un cambio. En este contexto, es decir, en toda una tradición magisterial, sobre todo del siglo XVIII y del siglo XIX, y en el magisterio de Pío XII y de Juan XXIII, es donde se plantea la redacción de la Dignitatis Humanae, de la Declaración Dignitatis Humanae, que es, como les digo, el último documento del concilio. Fíjense, el concilio se clausura el 7 de diciembre de 1965 y la Declaración Dignitatis Humanae se vota el 6 de diciembre de 1965, justo la víspera. Fíjense en otro detalle. Es una declaración. Es una declaración. Es decir, en los documentos del concilio hay constituciones, hay decretos, según la importancia que tiene cada uno, pues se le da una calificación jurídica. Pues bien, lo que se refiere a la Dignitatis Humanae es simplemente una declaración. Es decir, lo menos comprometido para el concilio, lo menos comprometido magisterialmente. Bueno, pues a pesar de ser una simple declaración, les voy a dar unos datos curiosísimos. El primero, eso, que se aprueba la víspera justo del concilio, que estuvo a punto de no aprobarse. Tuvo en su aprobación, estuvo a punto de no aprobarse, pero fue aprobada por 2.386 votos a favor, 70 en contra y 8 nulos. Pero fíjense, tuvo 8 redacciones sucesivas. Es probablemente el documento conciliar que más redacciones tuvo. Hacían una primera, la sometían a discusión, a cambiar. Metían a cambiar 8 veces. Tuvo 2 proyectos preconciliares. O sea, además de las 8 redacciones, se hizo un proyecto, se rechazó completamente, se hizo un segundo proyecto, y este segundo proyecto tuvo 8 redacciones. Es decir, que de lo que era el segundo proyecto a lo que realmente salió, pues como pueden ustedes comprender, era lo mismo que un huevo y una zapatilla. No se parecía absolutamente en nada. Bien,
se presentaron, esto, redacciones por los... en el aula conciliar se presentaron 6 redacciones distintas. O sea, de estas 8 redacciones, 2 no llegaron, ni siquiera, o sea, fueron echadas para atrás antes de llegar al aula conciliar. Pero en el aula conciliar se presentaron 6 redacciones distintas. Quiere decir que se presentaba una y los obispos votaban fuera. Por otra parte, hubo no solo estas votaciones, sino más de 120 intervenciones de obispos en el aula conciliar con respecto a esta declaración. Y para ser un documento que es muy breve y que era una simple declaración, que tuviera todo este proceso tan costoso, nos da idea ya de lo que yo hacía en el título de decir el complejo peregrinaje de la libertad religiosa. Porque es que parece hasta increíble. Bien, pero claro, es que era lógico que esto fuera así. Era lógico que esto fuera así. Porque miren, en el aula conciliar, la mayoría de los obispos, aun muchos de aquellos que estaban de acuerdo con la libertad religiosa, más que estar de acuerdo con la libertad religiosa, estaban de acuerdo con la tolerancia religiosa. Es decir, que veían bien, hombre, que no se tomaran las actitudes tan fuertes que se había tomado a lo largo de la historia con respecto a la creencia religiosa. Y se decía, mire, la religión católica sigue siendo la verdadera. Entonces, claro, hay pobres hombres que por su historia, por su vida, por su situación, por el lugar donde han nacido, pues no han llegado al catolicismo, no han llegado. Fíjense que estoy diciendo al catolicismo, ¿eh? Entonces, pues tampoco nos vamos a poner burros. Les toleramos. Les dejamos que sigan con lo suyo, intentando a ver si descubren la verdad y se acaban convirtiendo. Entonces, algunas de esas redacciones iban en esta línea y sucesivamente se iban rechazando. Porque claro, lo que hace la Dignitatis Humanae es decir, no, miren ustedes, de tolerancia nada, porque la tolerancia implica siempre una relación de jerarquía. Esto lo tenemos que tener muy presente, ¿eh? Que utilizamos con mucha frecuencia la palabra tolerancia, incluso dentro de la Iglesia. Tiene que ser tolerante. Es que el Estado hay que ser tolerante con tolerante. La tolerancia implica siempre que alguien está por encima y que tolera al que está por debajo. Ahora algunos se han inventado una palabra que le llaman la tolerancia horizontal. O sea que es un modo de disfrazar los asuntos para que puedan. Pero la realidad es esa. Entonces Dignitatis Humanae dice, no, de tolerancia no. La libertad religiosa es un derecho de la persona, pero no es un derecho religioso, es un derecho civil. Por eso les he dicho que una de las claves para leer correctamente la Dignitatis Humanae es asumir la concepción, la perspectiva del derecho. Porque la propia Dignitatis Humanae habla de la libertad religiosa no como un asunto religioso, sino como un asunto que se relaciona con el derecho de los estados. Es un derecho civil de la persona. En razón de que es un derecho humano y a la vez es un derecho civil. ¿Qué significa esto? Significa que al ser un derecho humano, cada persona tiene reconocida una capacidad por el mero hecho de ser persona para aceptar y seguir la religión que considere más adecuada a sí mismo, o la que él considere como verdadera. Esto lo tiene como derecho humano básico, esta libertad. Como derecho civil, además, ya no es solo reconocer una capacidad que tiene la persona para hacer esto, por ser persona, sino que además tiene la facultad, que eso es un derecho, tiene la facultad de exigir al Estado que le respete esa capacidad.
Esto es lo que dice Dignitatis Humanae. Estas dos cosas. Ya ven, hombre, aquí hay una teología debajo, efectivamente. Hay una concepción y una antropología cristiana, efectivamente. Pero Dignitatis Humanae va más allá. Va más allá. Y de ya no se trata de tener la concepción cristiana del hombre, sino se trata de tener la concepción de persona que brota de la propia naturaleza, de la dignidad de la persona. Y cuando habla de dignidad de la persona, pues está asumiendo el concepto de dignidad de Kant, por ejemplo, de un filósofo que no es católico. En ese plano se sitúa la dignidad humana. Entonces, estamos ante un concepto de religión, perdón, de libertad religiosa que salta de lo teológico o de lo estrictamente eclesiológico y va a lo civil, a plantear la libertad religiosa y el ejercicio de la libertad religiosa en la sociedad. En la sociedad, partiendo de que estamos ante una realidad estrictamente jurídica. Estrictamente jurídica. Por eso es exigible ante las autoridades políticas, sean estas autoridades del signo que sean. Piensen que yo hasta ahora he hablado, nada más, luego les haría alguna otra referencia, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Pero es que resulta que España tiene firmada y ratificada esa declaración. Y si ustedes ahora tuvieran un texto de la Constitución española delante y leyeran el artículo 10, párrafo 2 de la Constitución española, y leerían lo siguiente. Todos los tratados, convenios o declaraciones sobre derechos humanos ratificados por el derecho español se convierten en ordenamiento interno del Estado español. O sea, que el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU no es solo la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, sino que por el artículo 10.2 de la Constitución se convierte en una ley del Estado español que obliga y vincula más que cualquier otra ley, porque está situada en los capítulos primeros de la Constitución. Y estos artículos primeros de la Constitución son artículos que prevalecen sobre cualquier ley. Y lo que hace, como han visto, lo que hace en este caso Dignitatis Humanae es simplemente asumir esta realidad y proclamarla como doctrina oficial de la Iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona, y ahora ya, fíjense que estamos hablando ya desde dos perspectivas. Estamos hablando desde la perspectiva de Dignitatis Humanae, pero desde la perspectiva de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Que la persona nunca puede ser coaccionada ni discriminada por sus opciones religiosas. Ojo, ni como persona individual, ni como sujeto social, ni en su vida pública. Ni en su vida pública, ¿eh? Y esto ya no es solo doctrina del Concilio, sino de la ONU. Y luego van a ver demás. Quiero decir que cuando a veces oyen expresiones, no, si está muy bien, la religión está muy bien, pero para el ámbito privado. No, si la enseñanza religiosa está muy bien, pero para el ámbito privado, no para el ámbito público. Y lo estamos a veces eso asumiendo como un signo democrático. Simplemente el mantener una actitud de esas características, por principio y por lo que ya hemos visto hasta ahora, es simplemente cargarse
el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. ¿Por qué? Insisto, la Declaración Dignitatis Humanae se refiere a la libertad religiosa como libertad y como derecho civil, no como un derecho moral. Eso es otro problema. La libertad que yo pueda tener como creyente desde el punto de vista de mi ética personal o de mi conciencia moral, eso va por otros caminos. Va por el camino de la teología moral. O va por el camino de la filosofía moral. Pero ahí no entra el concilio. Porque eso, en la doctrina de la Iglesia, la doctrina moral de la Iglesia, está clarísimo. Está clarísimo. Lo que nos identifica, uno de los elementos que nos identifica como cristianos, es precisamente la adhesión a Cristo. Es el elemento que más nos identifica. La adhesión a Cristo personal. Luego sí, la adhesión a su palabra, la adhesión a la doctrina de la Iglesia. Claro, si para algo se exige libertad, es para hacer una adhesión personal a Cristo. Porque para eso sí que hay que ser libre. Sí que hay que ser libre. Es como si a uno le vendan los ojos y va a otra persona de la que se fía y dice salta. Y no sabe si al decirle salta hay debajo un precipicio de 1000 metros o una escalera de 30 centímetros. Para eso sí que hay que ser libre, ¿eh? Para tener los ojos cerrados y que una persona diga salta. Diga, fiado en tu palabra, yo hago un acto de libertad plena y salto. Pues lo de adherirse a Cristo como persona exige un compromiso de mucha mayor radicalidad y una libertad prácticamente plena y total. El concilio en la Dignitatis Humanae no se refiere a esa libertad. Insisto. Es que con mucha frecuencia, cuando se habla de esto, se confunde. Y se dice, no, es que la libertad para adherirse a un credo es una libertad plena, absoluta. El concilio es verdad, por supuesto, y de eso habla en otros sitios. De eso habla en otros sitios. Pero aquí se está refiriendo a esta cuestión. Por lo tanto, la autoridad política es la que se ve interrogada, y los cristianos también, claro, como agentes sociales, por esta doctrina del concilio sobre la libertad religiosa. Dicho de otro modo, el concilio acepta con plenitud que el derecho de libertad religiosa es sobre todo un derecho fundamental de la persona y por lo tanto inalienable de la misma. Y no hay autoridad que pueda alienarle este derecho. Ni siquiera la autoridad eclesiástica. Ni siquiera la autoridad eclesiástica. Nada. Bien. ¿Qué significa, por lo tanto, esto por parte de la Iglesia? O dicho de otro modo, ¿qué significa, qué exigencia plantea la Iglesia a las autoridades públicas desde el punto de vista del respeto a la libertad? Primero, los estados, evidentemente, y perdónenme el paréntesis, me estoy refiriendo siempre a estados y autoridades políticas que sean democráticas, que acepten los derechos humanos y que formen lo que se llama hoy estados de derecho. Claro, una dictadura, pues mire usted, no le puede ir con milongas. Y quedan muchas, todavía, más de las que parecen, en el mundo. Porque ya sabemos que son dictaduras. Ahora bien, esto que yo les voy a decir es muy interesante también. Porque les he dicho, hombre, esto se refiere a democracias y estados de derecho. Aquí han dicho que hay por lo menos un médico. Pues ahora, y esto las señoras, y los señores también, pero sobre todo las señoras, ¿no? Pues saben mucho y leen y les dan cursillos y tal sobre la fibromialgia. Eso que se ha puesto tan de moda última. Los médicos, los reumatólogos, bueno, ahí se entera cuando les va a alguien con la fibromialgia, pues si quiere decir fibromialgia o no, en el primer reconocimiento que hacen, pues lo que hacen es comparar al paciente y en determinados puntos que ellos ya saben, pues le tocan. Y
Y si al tocarle, ¡pum!, reacciona, y otro, ¡pum!, reacciona, el médico dice, bueno, puede ser que haya fibromialgia, y hay otros pruebas. Bueno, pues estos puntos en los que toca les llaman puntos gatillo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es como un gatillo. En cuanto uno toca el gatillo, sale la bala, ¿no? Pues por eso le llaman puntos gatillo. Cuando tocan el punto, si hay fibromialgia, ¡pum!, pues sale la bala de la fibromialgia. Bien, pues esto que les voy a decir yo puede ser también puntos gatillo. Porque a veces estamos tan tranquilos viviendo en democracias que luego cuando uno toca ciertos puntos gatillo ve que son democracias fibromiálgicas. O sea que no son muy del todo democracias. Así como alguien que tiene fibromialgia, pues hay determinados esfuerzos o cosas o trabajos que no puede hacer y otros que los hacen y se fatiga muchísimo. Pues a veces en nuestros estados, en algunos estados democráticos ocurre también eso, que son fibromiálgicos, que actúan democráticamente, pero actúan una vez y se fatigan tanto que luego tienen que estar mucho tiempo descansando. Y otras veces, pues ni siquiera, en cuanto tienen que actuar democráticamente, ¡plaf!, se les desata el libro. Pues estos sencillos puntos que están sacados, yo los he sacado en principio de la Dignitatis Humanae, pero luego les voy a ir poniendo ciertas colectillas. Primero, los estados están obligados a asegurar con los medios adecuados la libertad religiosa de sus ciudadanos. Están obligados. Segundo, están obligados a facilitar la situación social y las condiciones personales y comunitarias aptas para favorecer la vida religiosa en beneficio de los individuos y de la misma comunidad social. O sea, primero, están obligados a asegurar la libertad religiosa, poniendo los medios adecuados. Segundo, están obligados a crear una situación social en la que se pueda ejercer la libertad religiosa. Tercero, en el ordenamiento jurídico del Estado tienen que reconocer el derecho de libertad religiosa de sus ciudadanos y de las comunidades o sociedades que ellos formen. Y cuarto, tienen la obligación de no lesionar la igualdad jurídica de sus ciudadanos discriminándolos por motivos religiosos. Bien, esto dice Dignitatis Humanae. Pues bien, si ahora ustedes cogen la Constitución española, verán que la Constitución española recoge esto mismo. Si ustedes leen el artículo 9.2 de la Constitución española, el artículo 9.2 de la Constitución española, y estamos otra vez en los artículos introductorios, la Constitución española dice: el Estado y los poderes públicos están obligados a promocionar el ejercicio de los derechos fundamentales y a retirar todos los obstáculos que impidan su ejercicio. En el artículo 16, la libertad religiosa aparece como derecho fundamental. En el artículo 8 aparece como derecho humano. Luego el Estado, según el artículo 9.2, y los poderes públicos, o sea, no solo el Estado, sino todo lo que son poderes públicos. Y ahí vayan bajando desde el Estado, si quieren, desde el Estado hasta el último ayuntamiento. Están obligados a favorecer no solo a quedarse cruzados de brazos, sino a favorecer, promocionar el ejercicio de ese derecho, y si hay obstáculos que impidan ese ejercicio, procurar retirarlos. Bien, efectivamente, claro, en consecuencia con esto, pues sería completamente erróneo decir el Estado que se quede puramente neutral y con eso cumple. Con eso no cumple. En concreto el Estado español, bueno, y otros, pero no vamos a entrar a hacer un derecho comparado, no cumple, porque el artículo 9.2 y el artículo 10.2 de la Constitución le está obligando a facilitar el ejercicio, a no impedirlo y a remover los obstáculos, no solo a cruzarse de brazos, sino a posibilitar ese ejercicio. ¿Qué ocurriría
¿Qué ocurriría si el Estado dijera, yo me quedo cruzado de brazos, me mantengo neutral y que cada uno privadamente, pues practique la religión que quiera? Pues miren, ¿qué ocurriría? Pues, por una parte, que estaría violando los artículos de la propia Constitución que les he comentado. Pero es que hay más. Es que hay más. El Estado español tiene también firmados varios convenios sobre derechos humanos. Pero, entre otros, tiene firmada la Convención o el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que también obliga al Estado español. Esto es, que habrán oído a veces en alguna noticia, en la televisión, en la prensa o tal, lo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está relacionado con la firma de este Convenio de Derechos Humanos europeo, o la Carta Europea de Derechos Humanos. Pues bien, en el artículo 9 de esta Carta, de esta Convención de Derechos Humanos europea, allá se dice más. Allá primero se recoge lo que dice la ONU, pero además ya concreta mucho más que la libertad religiosa se extiende también a las manifestaciones sociales de la religión. A las manifestaciones sociales de la religión. Por eso, cuando algún político, determinados medios de comunicación, etcétera, 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 cuando el Papa viene a la Jornada Mundial de la Juventud y dicen, hombre, que cómo colapsan Madrid, que se vayan a las afueras de Madrid, a un descampado, que allá hagan lo que quieran, pero que no les moleste. Y hubo personas que decían, pues sí, incluso hubo bastantes católicos que decían que sí. Yo cuando digo estas cosas, les voy a hacer una comida. Yo cuando explico o cuando hablo de estas cosas, me gustaría no ser cura. ¿Saben por qué? Porque claro, como es cura, ¿qué va a decir? No, si yo estoy hablando de leyes, punto. Si yo estoy hablando de leyes. Si yo a veces en algunas cosas pues he tenido que manifestarme de manera distinta según las leyes de lo que se han manifestado algunos obispos o los obispos, y lo he hecho también con toda libertad. Con toda libertad. Lo cual no quiere decir que no los obedezca, ¿sí? Me manifiesto con toda libertad, le digo, mire, yo creo que se equivocan por esto, pero usted dice esto, no se preocupe, que yo no lo voy a desobedecer. Son cosas distintas. Por eso, a veces, pues me gustaría eso, ¿no? Porque dice, no lo digo por ser cura. Si por ser cura las leyes fueran en sentido completamente distinto, honestamente lo diría. Aunque luego me manifestaría crítico con las leyes. Pero lo diría. Bien, ¿a qué me refiero? Pues tiene firmado, bueno, pues el artículo 9 dice eso, pero es que además el Estado español tiene firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966, un año después del concilio. También lo tiene firmado. Y ese ya, o sea, el artículo 18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos es un artículo larguísimo, donde ya se considera como ejercicio de libertad religiosa, hasta el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que ellos tienen o que ellos eligen. Y esto no lo dice el Papa, ni la Dignitatis Humanae, esto lo dice un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por infinidad de estados. Aplíquense esto o aplíquenlo a tantas manifestaciones que escuchamos con frecuencia en España con respecto a la educación religiosa. Bueno, pues ese pacto de derechos civiles y políticos también asume eso dentro del ejercicio del derecho de libertad religiosa. Por eso este es el campo en el que se mantiene la dignidad humana.
que en ciertos sentidos, pues fue, en algún aspecto llegó un poco tarde, tampoco tanto como se ha dicho. La Declaración de Derechos Humanos de la ONU es de 1948, el Decreto Dignitatis Humanae es del año 1965, 17 años después. Pero miren, cuando sale el Decreto Dignitatis Humanae, hay muchos países que no tenían firmada esta declaración, entre ellos España. Y otros muchos. O sea, tampoco se puede acusar de que fuera excesivamente retrasado. Y luego el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es de 1966 y la Declaración Dignitatis Humanae es del año 1965. Bien, pues este es lo que podríamos llamar el contenido del derecho de libertad religiosa, tal como lo plantea la Constitución Dignitatis Humanae. ¿Qué fundamento? ¿En qué se fundamenta la Constitución para mantener su doctrina? Realmente no cita la Sagrada Escritura, ni los Santos Padres, ni nada de esto. Lo fundamenta, como ya les decía hace un momento, en la dignidad de la persona humana. En la dignidad de la persona humana. Que la persona humana es autónoma completamente. ¿En qué sentido toma Dignitatis Humanae la dignidad de la persona? Pues miren, dignidad de la persona es exactamente lo mismo que decir que una persona no tiene precio. Es inapreciable. En eso consiste la dignidad. Cuando se dice todo el mundo tiene su precio, lo que hace falta es encontrarlo, se está diciendo que toda persona es indigna. Porque la dignidad significa que la persona no tiene precio. Es decir, que no se puede comerciar con otra persona. Por eso los esclavos no tenían dignidad. No tenían dignidad. Porque con ellos se podía comerciar. Y piensen, por ejemplo, que en Roma, en la época clásica y en la época del Imperio, había esclavos que manejaban muchísimo dinero. Muchísimo. Por ejemplo, la mayor parte del comercio en el Imperio Romano estaba en manos de esclavos. Eran personas con una gran cantidad, con unas influenciaciones, y sin embargo eran indignos. Porque en cualquier momento el dueño lo podía vender, tenía un precio. Normalmente, si era un buen gestor de sus negocios, no lo vendía, pero podía vender. Entonces, cuando Dignitatis Humanae, que además fíjense cómo se titula, Dignitatis Humanae, de la dignidad humana, habla de la dignidad, está hablando en este sentido. O sea, hasta en esto, esta declaración que está hecha de cara a la sociedad, de cara a los estados, es tan exquisita que ni siquiera acude a citas bíblicas directas para que nadie pueda decir que está predeterminando desde su fe religiosa la concepción que tiene de hombre. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que si la persona es completamente autónoma porque no tiene precio en razón de su dignidad, la libertad es una exigencia necesaria de esta autonomía. Tanto desde un punto de vista interno como desde un punto de vista externo. Desde un punto de vista interno, ¿por qué? Porque toda iglesia o confesión religiosa o religión que obligue a sus fieles a tener una determinada fe y a permanecer en esa fe, está lesionando radicalmente la dignidad de esa persona. Aun cuando el sujeto lo acepte. Porque le está privando de la dimensión interna con respecto a la fe de su propia dignidad, de su propia autonomía. Y de manera externa, ningún Estado
ni ninguna fuerza política puede determinar el acto de fe de una persona. Por último, y brevemente, para cumplir con los 3/4 de hora a los que me había comprometido, la Declaración Dignitatis Humanae